Buen día, mis hermanos. Muy bienvenidos a la oración. Reciban un abrazo espiritual, digital, cibernético, como le quieran llamar, pero un abrazo que nos una con Cristo, que nos una con Dios, en Él, a todos como una familia. Bienvenidos a la oración, mis hermanos. Recuerden lo que les he dicho, nunca comiences un día sin llenar el tanque de gasolina espiritual. Nunca vayas a comenzar tu día sin Dios. Y el solamente persignarse o encomendarse a Dios o decirle un Padre Nuestro, una Ave María, no es suficiente. Eso no llega ni siquiera a empapar, a mojar, a salpicar el alma de Dios. Necesitamos ir bien bañados de Dios. Ir como una esponja que no va seca. Una esponja seca no da nada, no puede compartir nada. Tenemos que ir como una esponja llena del agua de Dios. A llenar de agua, de vida, de entusiasmo a la gente. Tenemos que ir como una jarra de cristal o de barro, como la quieras ver, pero llena del agua de Dios. Agua que nos haga vivir a nosotros, pero que nos haga también repartir y compartir con los demás. Tú y yo y todos mis hermanos, los que queremos seguir a Cristo, tenemos que estar llenos de Dios, y esa jarra de agua se nos acaba cada día. Es por eso que al día siguiente tenemos que volver a llenarla de Dios, constantemente. Y a veces, mientras más ministerios tengas, mientras más trabajes con la gente de parte de Dios, más agua vas a necesitar. Y vas a pedirle a Dios que ensanche el tamaño de tu jarra de barro y la llene de Él, de su agua fresca. Entonces comenzamos el día de hoy, mis hermanos, sentados derechitos, con tu espalda recta, tus hombros descansados, respirando profundo. Vamos a llenar nuestras jarras del agua de Dios. Deja que Dios te llene. Es agua pura y fresca que nos da vida, la vida del alma que tanto necesita. Respira profundo pero pausadamente. Invita al Espíritu Santo, dile: Espíritu Divino, entra en mí, te lo pido. Te necesito. No quiero comenzar el día sin tu guía, mi Señor. No quiero comenzar el día sin tu ayuda, sin tu inspiración. Me haces falta, Señor. Ven, te lo pido. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que me das, esa oportunidad de orar contigo. Gracias, Señor mío. No me dejes nunca. No me abandones nunca, te lo pido. Te necesito. Y enséñame a darte a los demás. Te lo pido hoy, mi Dios. Vamos a meditar, mis hermanos, comenzando el capítulo 10 de San Mateo. Y recordamos que en los capítulos anteriores, especialmente el 9, después de Jesús hacer milagros y sanar gente y expulsar demonios, en los capítulos 8 y 9 de San Mateo, los líderes religiosos mismos rechazan a Jesús. No solamente lo rechazan, le hacen una acusación muy grave, que es un pecado contra el Espíritu Santo, cuando dijeron que lo que Jesús hacía lo hacía con el poder de Satanás, que Él no era de Dios. Mis hermanos, Jesús se fastidió. Dios se fastidió del liderazgo de hombres corruptos, de personas que se quieren sentir santas porque cumplen con leyes religiosas. La religión, mis hermanos, recuerden, es necesaria, pero es un instrumento, es una escalera para llegar a Dios. La tenemos que utilizar, sí, pero no te quedes en ella. Y hay gente que se queda en la religión, acude a los rezos y a las misas todos los días o todas las semanas, pero no llega a Dios. ¿Cómo sabemos que no llegan a Dios? Porque no hay en su vida esfuerzo por amar a Dios de verdad y al prójimo. Porque no hay en su vida esfuerzo por complacer a Dios, por hacerlo feliz, por ser un buen discípulo de Él, una buena discípula de Él. No hay. Allí sabemos que esa gente religiosa se queda en la religión, pero no llega a Dios. Y Dios quiere que usemos la religión para encontrarnos con Él. Mis hermanos, es por eso que mucha gente religiosa confunde a los no religiosos y hace que muchos hasta se alejen de la iglesia. Porque la gente dice: ¿de qué me serviría ir a la iglesia si mira lo que esas personas hacen? Y en realidad, ¿cuántas veces hemos dado un mal testimonio de Cristo?
acudiendo a la iglesia, siendo servidores de la iglesia y haciendo cosas con conciencia, no con inconsciencia, haciendo cosas malas que a Dios no le agradan. Una cosa, mis hermanos, es que seamos débiles y todos pequemos, ahí todos pecamos. Y otra cosa es que queramos hacer el mal y no nos preocupemos por hacer el bien cada día. Dios quiere líderes religiosos que se entreguen a Dios. Y no me refiero solamente a sacerdotes, diáconos, ministros, obispos. Mis hermanos, estoy hablando de todos los que seguimos a Cristo. Quiere que seamos gente religiosa, pero sencilla, luchadora, amorosa, que tratemos de hacerlo, aunque se nos haga difícil. Con la ayuda de Dios podremos ir caminando con Él, poco a poco. Mis hermanos, hoy oramos al Señor. Le decimos, Señor, hazme una persona religiosa, pero tuya, donde reine en mí tu reino, Señor. Donde no busque nunca que me aplaudan, ni que me admiren, ni que me vean. No, Señor. Donde yo busque complacerte a ti y ser un instrumento tuyo para bendecir a otra gente. En la religión, en la iglesia, es una oportunidad muy grande para encontrar a gente que podemos ayudar. De hecho, el primer lugar donde podemos practicar los talentos que Dios nos ha dado en servicio de los demás es en la iglesia. Es muy importante la religión en la iglesia, pero siempre y cuando encontremos y busquemos a Dios con ella. Hoy, mi Dios, te pido que me ayudes a ser una persona buena, un discípulo bueno, una persona religiosa que te ama, que te busca, que te sigue, que no busque pretextos para no ir a misa, que no busque pretextos para no orar, que no busque pretextos, Señor, para no cumplir con tu santa voluntad en cada cosa, sino que sea un buen discípulo, Señor. Una persona que de verdad te quiere, te busca con sinceridad. Vamos a meditar Mateo 10, versículo 1 y siguientes. Cuando Jesús llama a los 12 apóstoles, dice así: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Vean qué hermoso, mis hermanos. Jesús tiene autoridad y la da a sus discípulos para curar y sanar, para expulsar demonios. Por eso tú y yo tenemos que hacer la lucha por ser buenos discípulos de Cristo. Y Él nos dará ese poder y esa autoridad de curar y sanar. Dice el versículo 2. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Palabra de Dios, palabra del Señor. Señor, llamaste a estas 12 personas, entre ellos a Mateo, el evangelista, el que cobraba impuestos. Cobrador de impuestos, Señor, porque tú puedes llamar a quien sea, no importa qué pecador sea uno. Los cobradores de impuestos eran gente muy deshonesta. Eran funcionarios del gobierno romano, aunque eran judíos, pero corruptos que robaban a la gente y abusaban de la gente. Todo mundo que tenga una autoridad sobre los demás en gobierno tiene un gran peligro. Peligra de abusar del poder que tiene, abusar de los demás. Y si a ti, mi hermano, mi hermana, Dios te quiere como un funcionario público, de gobierno, asegúrate que primero estás bien llena, bien lleno de Dios, antes de entrar a ese trabajo. Y asegúrate que si te quieren obligar a hacer el mal, la injusticia, lo inmoral, sea lo que sea, mejor renuncia. Porque más vale que pierdas un trabajo y entres al cielo, que a que conserves un trabajo y te vayas al infierno. Dios mío, ayúdame a saber aceptar y renunciar, aceptar las cosas buenas y renunciar a las cosas malas de la vida. Ayúdame, Señor, a ser un discípulo tuyo como los apóstoles, al menos los que se permanecieron fieles a ti. Que pueda ser, Señor, una persona que siembre tu reino en los demás.
Entiendo, mi Jesús, que tú te fastidiaste de las autoridades religiosas que no te servían, que no llevaban a tu pueblo, que dejaban al pueblo como ovejas sin pastor. Lo dices en Mateo 9:35. Esas pobres gentes estaban como ovejas sin pastor y sentiste compasión por ellos, Señor. Yo te pido, mi Dios, que yo sea un ayudante tuyo, que me llames a ser tu discípulo, tu apóstol. Dime cómo el día de hoy, Señor, puedo ser tu discípulo, tu discípula, tu apóstol, para bendecir a los demás. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.